primero que podemos ver es cómo está evolucionando la producción respecto del mismo mes del año anterior, tomando tambos constantes. O sea, para estas mediciones se están tomando, son los mismos tambos, cuando se miran los tambos que están en mayo de 2017, se comparan con los mismos tambos que estaban en mayo de 2016. Si no están en ninguna de las dos puntas de la muestra, no se toman. Y lo que vemos es que venimos de caídas muy fuertes en el otoño del año pasado, producto un poco de los cambios en los precios relativos y de los problemas climáticos que hubo en Santa Fe. Caída de producción que se mantuvo durante prácticamente todo el año, aunque no a las mismas tasas de lo que fue el otoño del año pasado, para después cambiar la tendencia y ya tenemos los últimos 2 meses con crecimientos del 5% en abril respecto a abril del año pasado y el 4% en mayo. Estas son las zonas que se ve donde hubo crecimientos y caídas de producción, como vemos el oeste de Buenos Aires, sur de Córdoba, que fueron muy afectados por las inundaciones. En el último mes cayeron en producción y algo similar pasó en el noroeste de Santa Fe. Esto es cómo está evolucionando la producción respecto del mes anterior. Y lo que vemos es que normalmente la producción empieza a crecer a partir de marzo, el momento de mínima producción se da en marzo, después empieza a crecer. Lo que vemos que el año pasado, en abril, como consecuencia de las inundaciones, la producción cayó en abril respecto de marzo, para después seguir lo que es la evolución estacional normal. Y lo que vemos este año es también que la producción cayó más de lo esperado en marzo y ahora sí está siguiendo ya en abril, creciendo respecto de marzo, digamos evolucionando, perdón, acá ya en abril creciendo respecto de marzo y entonces siguiendo la evolución normal de lo que es la ciclicidad del sector. ¿Qué está pasando con el precio de la leche? Viene con un aumento de el 38% en mayo respecto de mayo del año pasado, llegando a un valor promedio, tomando las 18 empresas más importantes con lo que se hace este cálculo, de 5 pesos con 46 por litro, lo que representa también un aumento del 3% respecto del mes pasado. Estos son los precios. Nosotros estamos trabajando con 2 muestras. Una es esta que les mostrábamos recién de las 18 empresas, que estamos con un precio en mayo de 5 pesos con 46 el litro, que llevado a dólares son 33 centavos. Un aumento, como les decía, respecto al mes pasado del 3% y otro respecto del año pasado del 38%. Pero por otro lado, esta es la muestra con la que trabajó siempre el Ministerio. Es una muestra histórica que lleva más de 10 años o 15, que es un poco de donde se toma la referencia de precios. Pero a su vez nosotros, desde que se implementó el SIGLEA, que es el sistema que unifica y, digamos, por el cual toda la industria está obligada a informar los precios que les pagan a sus productores, en este momento tenemos una base de más de 8.000 tambos que nos permite calcular este otro precio, que, insisto, está tomado sobre el promedio de lo que cobraron 8.000 tamberos, que nos da 5,41, y estos son los precios que tenemos a nivel provincial: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Un poco la explicación de por qué da un poco menos el precio del total de la muestra es porque en la medida que se van incorporando empresas más chicas empieza a haber algún grado de, llamémosle, marginalidad en los precios. Hay una parte del precio que no está, nosotros tomamos las liquidaciones y hay una parte del precio que no está incluido en esto. Esto no sé si alcanza a ver, son los costos de producción. Nosotros tenemos un convenio con el INTA que mes a mes nos informa el costo de producción del litro de leche para las distintas cuencas lecheras, y lo que nos está dando, si bien en abril todavía no se daba, pero si ahora cuando se actualice esto en mayo, vemos que ya con un precio de 5,40 hay muchos productores, incluso tomando los modelos chicos de las distintas cuencas, que estarían cubriendo sus costos, incluso los de largo plazo. Y además lo que se toma en el cálculo de estos costos es el 10% de los productores de modelos reales que se encuentran, digamos, con los mejores niveles de productividad
Y estos vemos que también están en este momento están ya cubriendo perfectamente sus costos y la actividad empieza a ser rentable. Esto del año pasado era muy distinto, pero bueno, en este momento estamos viendo cómo ya cuando comparamos los costos con incluso los de largo plazo, teniendo en cuenta las amortizaciones, los intereses y los costos de oportunidad, el precio está superando los costos, que es un poco a lo que aspiramos todos. Un tema que también está siempre presente en el sector y que se discute mucho es la participación, cómo está distribuido el precio que paga el consumidor en la góndola en el valor del litro de leche. O sea, esto es llevado los distintos productos ponderados por su participación en el mercado y la cantidad de litros equivalentes que representa cada producto, de lo que paga el consumidor. Lo que estamos viendo es que en diciembre de 2015 al productor le llegaba el 22,4% por litro, mientras que en mayo de este año esa participación subió al 28,8%. La industria cayó del 32,1% al 27%. El sector comercial se mantuvo relativamente estable, entre un 29-30%, tuvo un pico del 31% en marzo del año pasado, y ahora está de vuelta en el 28%. Y el Estado, en este análisis, prácticamente lo que se está considerando del Estado es fundamentalmente IVA, que participa normalmente entre el 15 y el 16% del valor del litro equivalente al público. Así vienen evolucionando las exportaciones. En lo que va del año, en el periodo de enero a abril, estamos con 66.500 toneladas, que es un volumen bastante menor, un 33% inferior al del mismo periodo del año pasado. Lo que sí tenemos que tener presente es que el año pasado se liquidó, había un stock muy grande a principio de año, ahora lo vamos a ver, que se liquidó en el primer cuatrimestre, y entonces eso hace que este año la diferencia sea muy grande, con un precio promedio de $3.260 por tonelada, hablando de leche en polvo, por supuesto, que es un valor un 33% superior al del año pasado. Les decía recién de los stocks. Uno de los grandes problemas que precipitaron la crisis que tuvo la lechería el año pasado fue que, si se fijan, 2016 es la línea esta, la que tiene las cruces. Fíjense cómo empezó 2016, o más bien cómo terminó 2015, con un nivel récord de stocks de leche en polvo, que esto tenía mucho que ver con la caída de los precios internacionales. Por otro lado, todo el problema que hubo con Venezuela, que dejó de comprar, fundamentalmente Sancor dejó de embarcar leche a Venezuela, y además se dio otro fenómeno, que era que a partir de que se supo que había un cambio de gobierno y que la política del nuevo gobierno iba a ser liberar el tipo de cambio, hubo industrias que especularon con quedarse con el stock esperando que cambiara Entonces se dieron una serie de situaciones, insisto, en los pésimos precios internacionales, prácticamente un momento que no había mercado, se dio todo como para que se hiciera este nivel de stock, que fue lo que después se liquidó en los primeros meses de 2016 y que favoreció también la crisis que hubo en el sector. Ese stock arranca 2016, se va liquidando y llegó a este nivel, incluso también en esto tiene que ver la caída de producción, hacia fines de año, y este año estamos en esta situación. La línea punteada nos muestra los valores medios y lo que estamos viendo es que en este momento estamos un poco por debajo del promedio de stocks de los últimos 5 años. Esto es algo que es, digamos, es tranquilizante en el sentido que no hay una amenaza de que los stocks depriman los precios a nivel interno ni que haya que salir a liquidarlos al exterior. Y también tenemos pero es un nivel de stock importante como para asegurar que no pueda, digamos, que no va a haber problemas de abastecimiento. Esta es la situación interna. Cuando comparamos los precios internos con los de la región, vemos que este es el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, México, Colombia, Perú, Estados Unidos. O sea, estos tres son los grandes competidores en el mercado internacional. Y lo que vemos es que, salvo en el caso de Brasil, están prácticamente
En Estados Unidos también está un poquito por encima, pero están todos acá en el rango de los 33, 35 centavos de dólar el litro, lo cual el año pasado nuestra situación era muy distinta, ¿no? En este sentido hemos mejorado y mucho. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado internacional? Esto lo voy a resumir. Esta es la evolución del precio de la leche en polvo entera en la Unión Europea, en Oceanía y la subasta que hace Fonterra todos los meses. Como vemos, esto lo podemos dividir en dos etapas, una, o sea, en los últimos años, ¿no? Una que lo que fue la caída de precios desde este pico de $5.000 la tonelada hasta el piso de 1.700, 1.800 dólares que hubo en algún momento hasta 1.500. Y después, lo que pasó después y qué es lo que puede pasar para adelante. Para nosotros, en la medida que la producción empieza a crecer, y estamos convencidos que va a empezar a crecer, ya estamos viendo señales, siempre el mercado internacional va a ser la referencia. Y lo que estamos viendo es, lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Por qué, en principio, por qué cayeron los precios internacionales? Tenemos factores de oferta, factores de demanda y por otro lado los precios de las monedas. En lo que tiene que ver con oferta, lo primero que pasó en 2015, 2014, 2015 fue que cayeron los precios fundamentalmente tanto de la soja como referencia de los concentrados proteicos y el maíz como referencia de los concentrados energéticos. En definitiva, pasó a ser mucho más barato darle de comer a las vacas que lo que era antes. Eso favorece el crecimiento de oferta. El clima en aquel momento no fue tan complicado, pero digamos, esto lo vamos a ver en lo que tiene que ver con lo que vino después. Las cuotas de la Unión Europea a partir del 1 de abril de 2015 eliminó las cuotas de producción de leche. Antes había un tope del 2%, si no los productores tenían penalidades. Entonces, a partir de ahí se esperaba y de hecho se produjo una competencia por la producción de leche en la que seguramente iba a haber ganadores y perdedores, que efectivamente los hubo, pero hubo un primer año en el que todos se lanzaron a producir más y hubo crecimientos del 5, el 6%, en algunos meses, que para Europa es una enormidad. Ese es otro factor que favoreció la caída de precios de 2014-2015, porque por el aumento de producción. Esto a su vez favoreció que se empezaran a acumular más y más stocks de leche en polvo por el crecimiento de la producción. Paralelamente, el dólar se empezó a hacer cada vez más fuerte. En la medida que el dólar se hace fuerte, los valores de los commodities expresados en dólares por tonelada tienden a caer de precio. Y desde el lado de la demanda china, que antes venía creciendo y era impresionante cómo crecía, parecía que nunca iba a parar de crecer, no solo no creció, sino que los chinos ya desde el principio de 2015 empezaron a bajar sus compras de leche en polvo de una manera muy significativa. Entonces, eso desde el lado de la demanda, primer factor que favoreció la caída de precios. El tema del petróleo. El petróleo, si yo le mostrara las curvas, lo que son el nivel de correlación que hay entre el precio del petróleo y el precio de la leche en polvo, son dos curvas que prácticamente se copian una a la otra. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que los países exportadores de petróleo son los principales importadores de productos lácteos. Entonces, cuando se cae el petróleo, normalmente importan menos y, consecuentemente, caen los precios de los productos lácteos. Y además, otra cosa que pasó, esto fue en agosto de 2014, fue que Rusia, como represalia a los problemas que hubo con Ucrania, como represalia a los países de Occidente, fundamentalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Australia, Canadá y Suecia, a esos países les cerró las importaciones de lácteos. La Unión Europea fue siempre, Rusia es un importador muy fuerte, fundamentalmente de manteca, y en el caso de Europa, el principal importador de quesos que se producen en la Unión Europea. Al cerrarles el mercado, digamos, la Unión Europea tuvo que salir a buscar nuevos mercados. Digamos, es como que se cierra un mercado importante, entonces esa oferta tiene que salir a buscar otros mercados y, por supuesto, eso también fue otro factor que deprimió los precios durante ese periodo. En definitiva, se dio la tormenta perfecta.
como para que los precios llegaran, como veíamos recién en la diapositiva anterior, llegar a esos niveles, cayera de $5.000 la tonelada a 1.800, 2.000. Ahora, ¿qué es lo que pasó después y qué es lo que viene pasando como para que pensemos cómo puede evolucionar el precio de la leche en polvo? La soja. Seguimos con, y todo indica, estamos en medio de todo lo que es la etapa de donde juega el mercado climático de Estados Unidos en el mercado, pero en general podemos decir que sigue estable en los niveles en los que venía. Lo mismo pasa con el maíz, o sea que en definitiva en lo que tiene que ver con darles de comer a las vacas, digamos como que entre comillas sigue siendo barato y sigue favoreciendo que la oferta se sostenga. Lo que tiene que ver con el clima, más allá de cómo nos pegó a nosotros, hasta ahora, si no hay novedades en lo que se viene planteando para este año, es otra vez un fenómeno niño importante que en todos los casos, en algunos porque genera sequías, en otros porque genera inundaciones, pero es algo que favorece la caída de oferta y en definitiva la caída de oferta digamos, favorece una mejora en los precios, por eso es que está en verde. Las cuotas de la Unión Europea, digamos, Europa ya en 2010, después de esa corrida que hubo en la producción durante 2015, en 2016 ya se estabilizó y lo que va a 2017 también, o sea que deberíamos pensar que los niveles de producción de la Unión Europea no van a cambiar demasiado y no van a afectar tanto el mercado. Y los stocks, en la medida que crecen, hoy Europa está con un nivel de stock similar al de 2002, que fueron los más altos de su historia. Digamos como que son una amenaza para el mercado. En la medida que se queden quietos ahí y veamos cómo los liquidan, no pasaría nada, pero si lo salen a liquidar son una amenaza para el mercado. En cuanto a los precios de las monedas, nada indica que vaya a cambiar. Si bien Trump dijo que él quería tener un dólar débil para que Estados Unidos sea competitivo internacionalmente, esto es algo que hasta ahora no ha pasado y digamos que las relaciones siguen igual a como venían. Y en el caso de la demanda, vemos que China está empezando, si bien no se espera que vuelva a los niveles de 2014, pero los chinos están empezando a comprar más leche en polvo y digamos como que la demanda china está volviendo a subir y esto favorece el aumento de precios. El petróleo por ahora sigue igual y la prohibición rusa se extendió hasta diciembre de 2017, o sea que esto no cambiaría nada. O sea, si miramos las cosas como están, en general no hay grandes cambios y todo esto que en algún momento favoreció la caída de precios, hoy está en una situación igual y difícilmente puede estar peor. Digamos, un petróleo de $50 el barril, uno tendría que creer que podría aumentar. Los rusos lo más que pueden hacer es abrir las importaciones, ya las cerraron. O sea, en definitiva, todos los factores que llevaron a la caída de precios pueden estar o igual o mejor. Y hoy el mercado está en los 3.000 y pico de dólares. Está en los 3.000 y pico de dólares ya con estos escenarios incorporados. Ahora bien, veamos esto donde están cayendo los círculos. ¿Cuál es el común denominador de estos cuatro factores, estas cuatro variables? Y que influyen mucho, tanto los stocks como los valores de las monedas, el precio del petróleo y el tema de Rusia. Son cuatro factores que dependen de decisiones políticas, no dependen de... O sea, para un analista de mercados no es muy complicado tener un horizonte de qué es lo que puede pasar de algún año con el dólar, con la soja, con el maíz. Los pronósticos climáticos nos dan una idea de lo que puede pasar con el clima, etcétera. Pero ¿qué va a hacer la Unión Europea con los stocks? Depende de una decisión política. Los precios de las monedas, cómo van a jugar, depende de decisiones políticas. El petróleo hoy es definitivamente una decisión de disminuir o no la oferta. En la medida que haya una decisión política de mantener alta la oferta de petróleo, el barril va a seguir bajo y consecuentemente muy probablemente la leche en polvo también. Y lo mismo pasa con la prohibición rusa. Si los rusos deciden abrir su mercado nuevamente, sin dudas los precios de los commodities lácteos van a subir, si no, no.
pero uno esperaría que se quede en los niveles actuales. En definitiva, y para ir terminando, lo que estamos viendo nosotros a nivel interno es un sucesivo aumento de la producción, que digamos como que se va a ir acentuando a lo largo del año. Esperamos cerrar el año con un crecimiento del 2% en la producción nacional de leche. En cuanto al precio de la leche, también esperamos que se mantenga sostenido como está hasta ahora, no sin grandes aumentos, pero tampoco hay nada que indique que el precio de la leche pueda caer en el mercado interno. Y esto va atado a lo que es la perspectiva del mercado internacional, que es que por más que lleguemos a la primavera con algún excedente de leche como para tener que exportar más leche en polvo, entendemos que por todo esto el precio de la leche en polvo no tiene motivos para caer, debería como mínimo mantenerse en los niveles actuales, que como veíamos hoy nos dan un promedio de 3.200, 3.300 dólares la tonelada. Y finalmente, digamos, esa es la perspectiva que tenemos de acá a fin de año. En lo que tiene que ver con los próximos años, nosotros estamos apostando muy fuerte a que la producción se recupere, que la lechería digamos, se dinamice, y vemos que el mercado internacional, en la medida que se vayan superando, insisto, todos los factores que afectaron, que llevaron a la caída de precios, hoy medio como que se han estabilizado y nos tienen con un precio de 3.000 y pico de dólares la tonelada. Y todo indica que todo esto, si varía, va a variar para mejor, y en definitiva eso se traduce en mejores precios internacionales, y los mejores precios internacionales en un mejor precio interno para la leche. Algo que en este mundo siempre tenemos que tener presente, que todo esto es lo que puede pasar en la medida que no aparezca alguno de los famosos cisnes negros, de los cuales el más paradigmático fue lo de las Torres Gemelas, ¿no? Que una cosa que uno son esas cosas que son totalmente inesperadas y que en un momento o se paraliza la demanda o puede generar algún problema de oferta, pero en definitiva cosas que salen de la lógica de cualquier análisis. O sea que son cosas que siempre hay que esperar que algo de esto pueda pasar también. Ahora sí, con esto terminé. Muchas gracias.